Buenas noches. Voy a tratar de no ser reiterativa con todas las cosas que han venido implementando. Prácticamente me voy a referir a la ley de tierras. La ley de tierras que se intenta ni siquiera modificar, derogar prácticamente con esta propuesta, porque lo que plantea, y por ahí quizás sería una manera también de simplificar la cuestión, la ley modifica el objeto, modifica los sujetos alcanzados, y también establece excepciones. Y además elimina todas las limitaciones que establecía la ley, o sea, la del 30% en materia de nacionalidad, 15% en materia de extranjerización a nivel nacional, provincial y subprovincial, el tema de las equivalencias de estas 1000 hectáreas en zona núcleo, porque no es lo mismo la extranjerización en la zona núcleo que en otras zonas del país. De hecho, en los fundamentos se habla de que es para promover inversiones, sobre todo en las zonas agropecuarias, y la realidad es que no hay extranjerización prácticamente en la zona núcleo del país. La mayor cantidad de tierras extranjerizadas están en las zonas extrapampeanas, lo mismo que las zonas con conflictividad de tierras a las que se referían anteriormente, y también decirles y tratar de recordar por qué en aquel momento se impulsa desde distintos bloques, incluso este tipo de normativa que limita la extranjerización, pues se tenía en cuenta lo siguiente: el aumento poblacional, el incremento en el precio de los alimentos, debido sobre todo al tema de los commodities, y hoy estamos prácticamente, además de eso, tenemos el cambio climático, con lo cual las tierras tienen menos posibilidad, digamos, hay estrés hídrico, hay excesos de inundaciones, hay eventos climáticos extremos, independientemente del negacionismo, digamos, que pueda existir. La realidad es que además de eso le podemos incrementar para los fundamentos y por qué está la vigencia de esta ley 26737 es necesaria que se quede vigente para proteger sobre todo los intereses de los argentinos. Además de estas cuestiones, les decía, cambio climático, aumento de los alimentos, hoy también estamos asistiendo a una crisis energética global, con lo cual la necesidad de la ley está más que clara y está a la vista. ¿Qué es lo que hacía particularmente la ley, que a mí me parece que es a donde apunta por ahí esta modificación? La realidad es que esta ley ha sido novedosa o una innovación en materia porque corría el velo jurídico. ¿Qué significa correr el velo jurídico cuando hablamos los abogados acerca de correr el velo? Es ver quién está atrás. Aquello que le interesa al Gafi cuando habla de las políticas contra el lavado de dinero. Poder hacer la trazabilidad de quién está, quiénes son los beneficiarios finales que están atrás de personas jurídicas, atrás de fideicomisos. Poder saber quiénes son los verdaderos dueños de la tierra, quiénes tienen la voluntad societaria de las determinadas sociedades. Entonces, esto hacía la ley. Esto justamente es una de las cosas, digamos, que hoy se perderían si es que llegamos a derogar prácticamente esta ley, ¿no? Por otra parte, deja como sujeto obligado solamente a los estados extranjeros. Si algún senador hace un pedido de informe al director del registro de la propiedad inmueble de la capital, que a la sazón es el director o el que ha asumido las competencias de la dirección del Registro Nacional de Tierras Rurales, el escribano Miura Estrada, le podríamos preguntar cuántas tierras están en manos de estados extranjeros. Muy poca. O sea, hay algunos casos de la JICA de Japón, con algunos emprendimientos, el estado de Corea del Sur, que ha querido hacer un emprendimiento en una provincia, pero la realidad es que no hay casi tierras a nombre de estados extranjeros. La mayor cantidad de tierras está a nombre de personas extranjeras, personas jurídicas, porque de hecho hay mucha tierra extranjerizada en manos de pocas personas, ¿no? Y después hay poca tierra extranjerizada en manos de muchas personas humanas, personas físicas. O sea, el alemán que ha venido, el italiano que ha venido, ha comprado 5, 10 hectáreas, 300. La realidad es que cuando los mayores, aquí agrego aquello que decía el chico del Observatorio de Tierras, la realidad es que la mayor cantidad de extranjerización en nuestro país, que estamos hablando de un 5%, o sea, ahora con esta ley, si esta ley se aprueba así tal como ha venido, digamos, el proyecto de ley, no es que se va a poder extranjerizar un 10% más, se va a poder extranjerizar un 95% más. O sea, toda la tierra del país puede pertenecer a extranjeros. O sea, es prácticamente lo mismo que derogar la ley. Y aquí voy a decir una cosa, la realidad es que cuando nosotros analizamos cuál es la situación de extranjerización de la tierra, nos lleva a la necesidad de hablar de transparencia. O sea, yo les decía los datos que tiene el Gafi. Cuando hablamos del índice de opacidad en registración en propiedad inmobiliaria, hay índices globales de
opacidad en registración inmobiliaria. ¿De qué estamos hablando? La gente que no tiene nada para esconder, ¿saben qué hace? Inglaterra, Gales, Francia, hay registros catastrales públicos en los cuales se pueden ver los titulares dominiales y no hay nada para ocultar, ¿no? O sea, hoy un Estado moderno, un Estado de innovación, un Estado transformado, tendría todos los datos claros, abiertos, para luchar contra el lavado de dinero, para evitar la opacidad de las transferencias inmobiliarias, ¿no? Okay. Y finalmente, como para ir cerrando, porque me parece que sí es importante dar cuenta de esto, hay una cuestión que la ley establece excepciones y supedita las excepciones a la reglamentación. Las excepciones no se establecen por reglamentación. O sea, eso no va con la técnica legislativa, no va con la normativa, no va con los principios constitucionales en términos de las competencias. La reglamentación hace a la operatividad y procedimientos de la norma que normalmente le corresponden al Poder Ejecutivo y no se puede supeditar a una reglamentación la atribución de una excepción o no cuando hablamos de los casos de seguridad frontera. O sea, lo que está diciendo, vamos a hablar en criollo, la ley dice, se supedita la reglamentación para que cuando se reglamente desde el Ejecutivo se decida qué es soberanía, qué es intereses nacionales, cuáles son los intereses estratégicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el abogado Diego Morales. Muchas gracias por la